Penguin Random House Audio presenta Reina de Sombras, de Sarah J. Maas, de la serie Trono de Cristal, narrado por Daniela Brock. Para Alex Bracken, por los 6 años de correos electrónicos, por las miles de páginas criticadas, por tu corazón de tigre y tu sabiduría de Jedi, y por ser simplemente tú. Me alegra tanto haberte enviado ese correo, y estoy tan agradecida de que lo hayas respondido. Parte 1. La Señora de las Sombras. Capítulo 1. Algo aguardaba en la oscuridad. Era antiguo y cruel, y se paseaba por las sombras adueñándose de su mente. No pertenecía a este mundo, y lo habían traído para llenarlo con su frío primigenio. Todavía lo separaba una especie de barrera invisible, pero ésta se desmoronaba un poco más cada vez que la cosa la recorría a todo lo largo, poniendo a prueba su fuerza. No podía recordar su nombre. Eso fue lo primero que olvidó cuando la oscuridad la había envuelto hacía semanas o meses o eternidades. Luego olvidó los nombres de otros que habían significado mucho para él. Podía recordar el horror y la desesperanza solo gracias a ese momento solitario que interrumpía la negrura, como el batir constante de un tambor. Unos cuantos minutos de alaridos, sangre y viento congelado. En esa habitación de mármol rojo y cristal había personas que él amaba. La mujer había perdido la cabeza. Perdido, como si la decapitación hubiera sido su culpa. Una joven hermosa, con manos delicadas como palomas doradas. No fue culpa de ella, aunque él no pudiera recordar cómo se llamaba la mujer. Fue culpa del hombre en el trono de cristal, el que dio la orden de que la espada de ese guardia cercenara carne y hueso. No había nada en la oscuridad más allá del momento cuando la cabeza de la mujer cayó con un golpe seco al suelo. No había nada salvo ese momento, una y otra vez, y ese algo que caminaba cerca, esperando que él se rompiera, que cediera, que lo dejara entrar. Un príncipe. No podía recordar si él era príncipe o si había sido un príncipe. No era probable. Un príncipe no hubiera permitido que le cortaran la cabeza a una mujer. Un príncipe hubiera detenido la espada. Un príncipe la hubiera salvado. Pero él no la había salvado y sabía que nadie vendría a salvarlo a él. Todavía existía el mundo real más allá de las sombras. El hombre que ordenó la ejecución de esa hermosa mujer lo había obligado a participar en ese mundo. Y cuando lo hacía, nadie se daba cuenta de que se había convertido en poco más que una marioneta, luchando por hablar, por actuar a pesar de los grilletes impuestos en su mente. Los odiaba por no darse cuenta. Esa era una de las emociones que aún reconocía. No se suponía que debería amarte. La mujer dijo eso, y luego murió. No debía haberlo amado y él no debería haberse atrevido a amarla. Se merecía esta oscuridad, y cuando la frontera invisible se rompiera y esa cosa agazapada se abalanzara, se infiltrara y lo inundara, se lo merecería. Así que permaneció atado a la noche, testigo del grito y la sangre y el golpe de la carne sobre la roca. Sabía que debía luchar. Sabía que había luchado en esos últimos segundos antes de que le pusieran el collar de roca negra alrededor del cuello. Pero algo esperaba en la oscuridad y en poco tiempo tendría que dejar de resistir. Capítulo 2. Aelina Shriver Galathinius, heredera de fuego, amada de Mala la portadora de la luz, y reina legítima de Terrasen, se recargó en la barra de roble desgastado y escuchó con cuidado los sonidos del salón del placer, entre los gritos, los gemidos y las canciones obscenas. A pesar de haber tenido varios dueños en los últimos años, esta guarida subterránea del pecado, conocida como los sótanos, seguía siendo la misma. Demasiado caliente, con un tufo a cerveza rancia y cuerpos desasiados, y llena hasta el tope de malvivientes y criminales de carrera. En varias ocasiones algún joven lord o el hijo de un comerciante entró orgulloso por las escaleras de los sótanos y nunca volvió a verla.
Sample complete. Ready to continue?